Disculpen, jóvenes, no estaba presentando el PPT, es el problema con que no hay ningún alumno. Entonces, vuelvo a hacer todo, ¿no? Claro, en un tiempo breve, obviamente, pero empiezo con el problema 1 domiciliario. Si la resultante de los vectores mostrados es nula, determine la medida del ángulo θ y la magnitud del vector A. Una rápida mirada nos dice que el ángulo de 20 grados no es notorio, no es notable, y entonces yo roto 20 grados todos los vectores, tanto el vector A como el de 30 unidades en el primer cuadrante y el vector de 60 unidades. Lo digo. Rotamos el conjunto de vectores 20 grados en sentido horario, de manera que el vector A esté en la vertical, el vector en el primer cuadrante inicialmente ahora está en el eje X horizontal. El tercer vector en el tercer cuadrante sigue teniendo 60 unidades de magnitud, pero el ángulo en vez de ser θ es θ más 20 grados. Nada más. Ahora aplico la condición. Si la resultante es nula, R en el eje X debe ser 0. Es decir, la proyección de este vector de 60 unidades por seno, verifiquen que seno, la componente, este valor, la proyección en la horizontal, seno de este ángulo θ más 20 grados, debe ser 30 para que se elimine a este vector que estaba en el primer cuadrante, ahora está en el eje X, ¿no? ¿Qué tengo? Seno de θ más 20 grados es un medio. Obviamente, θ más 20 grados debe ser 30 grados, porque el seno de un ángulo que es un medio es 30 grados. Y tengo la primera parte del problema. El ángulo pedido, el ángulo θ que cumple esta condición es 10 grados. Bien, es la primera parte. La segunda parte de este problema. La resultante en el eje Y, en la vertical, también debe ser nula. Entonces, la magnitud de A debe ser la proyección de este vector en el tercer cuadrante con un ángulo θ más 20 en la vertical. Es decir, A debe ser igual 60 por coseno de 30 grados, porque θ es 10 grados y θ más 20 debe ser igual a 30 grados. Bien, coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Concluyo que la magnitud de A debe ser numéricamente 30 raíz de 3. Listo, la clave respuesta a este problema es 30 raíz de 3. Cualquier duda, por favor. En caso de no haber alumnos, voy a continuar ahora resolviendo la pregunta número 1, pero de clase. No propuesto ya, sino de clase. Por favor, en caso de que entren, en cualquier momento habilitan el micro y me interrumpen si tuvieran alguna duda, alguna pregunta que los inquiete y o los motive. En caso contrario, los puedo dar máximo un minuto. No hay preguntas, continúo con el problema número 1. Pero este es problema 1 de clase. Bien. Primer enunciado. Una partícula está situada en el origen de coordenadas, se muestra eso, con las fuerzas aplicadas, tal como se muestran en la figura, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza resultante. Esto es simple porque vemos que dos de los vectores están en el eje X con magnitud 2 y en el eje Y con magnitud 2 también.
Ya no hay que descomponerlos. ¿Qué me queda? El vector de 10, o es solamente la magnitud, forma 53 grados con el eje horizontal. Yo lo descompongo. Es decir, en vez de ese vector, voy a considerar dos vectores. Un vector que es proyección en la horizontal y otro vector que es su proyección en la vertical. Para calcular la proyección en la horizontal, eso es la magnitud por coseno de 53 grados. 10 por coseno de 53 grados. Valores numéricos, esto es 10 por 3 quintos, numéricamente eso es 6. ¿De acuerdo? Esa componente en el eje X en la horizontal es 6. Escribo lo mismo para determinar, calcular la magnitud de la proyección de este vector en el eje vertical. Es 10 por seno de 53 grados. 10 por 4 quintos y esto vale 8. Se pide al alumno que memorice, por favor, para este triángulo de 53 grados debe ser un proceso mecánico asociarlo con el triángulo de 3, 4, 5. Pero ya eso es destrezas y habilidades que tienes que conseguir. Si yo represento ese vector por dos vectores de rojo, descarto ese vector. ¿Sí? Ahora sí, calculo las componentes del vector resultante. Resultante en horizontal. Rojo hacia la derecha es 6 de magnitud, menos el vector hacia la izquierda de 2, 6 menos 2, 4. Eso es R en el eje X. Resultante en la vertical, en el eje Y, 8, lo de rojo, vertical hacia arriba, menos 2, este vector de negrito, vertical hacia abajo, es 6. Entonces, si yo quiero calcular la resultante, es raíz de r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. Obviamente r de x horizontal, r de y vertical, la hipotenusa es cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Raíz de eso, porque es hipotenusa al cuadrado, ¿no? Dando valores, r es resultante en x, 4 al cuadrado, más resultante en y, 6 al cuadrado, respetando el signo. Y esto es raíz de 16 más 36. Eso es raíz de 52, que equivale a 2 raíz de 13. La clave a este problema A de avión. Cualquier duda, por favor. En todo caso, de no haber alumnos participantes, continuaré con la pregunta número 2 luego de un minuto. Yo estoy resolviendo un problema cada 15 minutos, porque me quedo las 2 horas de sesión. No hay problema porque esta sesión, si bien es sincrónica, queda registrada. Lo pueden ver en asincrónico, ¿no? Ok, vamos a la pregunta número 2 de ejercicios o problemas propuestos. Primero el enunciado, nada más. En el sistema de vectores mostrados en la figura, determine la medida del ángulo θ y la magnitud del vector resultante, si ésta coincide con la dirección del vector de 60 unidades de magnitud. Hay vectores en el primer cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿no? Tanto en el tercero como en el cuarto están asociados a 10 grados centígrados. Lo ideal es rotar 10 grados
los tres vectores en sentido horario para tener esta gráfica, ¿no? 60 en el eje X, horizontal a izquierda, 40 en el eje Y, vertical hacia abajo. Bien, ¿qué ocurre acá? Este ángulo, esta magnitud, ha rotado 10 grados, entonces debe ser tita más 10. Mejor lo pongo, ¿ah? Mejor lo pongo, lo escribo, una visión. Ah, voy a marcarlo. Luego de girar este vector, ya ha girado tita más 10 grados. Sigue teniendo 60. Eso va a quedar por ejemplo. Y el ángulo es tita más 10. Esto es lo fundamental. El ángulo ha girado 10 grados. Esto continuó donde me he quedado. Enuncié el problema. Y ahora, al rotar el vector en el primer cuadrante, la magnitud sigue siendo de 50. Disculpen, es 60. Este es 50. Es 50. Luego lo cambio, ¿no? Pero el ángulo, lo que me interesa, ha cambiado a tita más 10 grados. Ahora hacemos el uso de la condición, ¿no? Luego de descomponer el vector de 50 unidades, 60, ahora lo vuelvo a corregir. Si se cumple que la resultante en el eje Y es 0, es condición, porque la resultante coincide con la dirección del vector de 60 unidades en el horizontal, la resultante está en el eje X. Para este sistema rotado, RI debe ser 0, no hay otra oportunidad, y entonces 50 por coseno, la proyección en la vertical de tita más 10 grados, debe ser 40, el vector hacia abajo, el vector en la vertical hacia abajo. Deducción, coseno de tita más 10 grados es 45. Obviamente, eso equivale a decir que tita más 10 grados es 37 grados. Y el ángulo tita debe valer 27 grados. Primera parte del problema. Ahora, ¿cuánto vale la resultante? ¿Cuánto vale la magnitud de la resultante? Simple, acá está. La resultante que está en el eje X es igual. 60, ¿no? Debe ser realmente menos 60. 60 menos 50 seno de 37 grados. Y esto equivale 60 menos 50 y es 30, ¿no? La respuesta es avión. Voy a hacer unas correcciones. Aquí es menos. Por esto, por favor, disculpen, me equivoqué. Esto debe ser 50. Esto. Y aquí, para evitarme problemas, esto es negativo y esto es positivo. De manera que esto es menos 60, menos 20, menos 30. Es igual a menos 30. Listo, la clave es A de avión. Cualquier duda simplemente me lo dice. En caso de no haber preguntas y no hay participantes, yo resuelvo la pregunta 2, pero de clase. Espero un minuto en todos los casos.
Ok, espera un minuto. Pero en cualquier momento pueden hacer la pregunta respectiva. Pregunta número 2 de clase. Dado el conjunto de vectores mostrados en la figura, determine la magnitud del vector resultante. Dos vectores A y B de magnitudes 20 unidades en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante respectivamente. Ángulos en el primer cuadrante 42 con respecto al horizontal, en el segundo cuadrante 48 grados con respecto al horizontal. Y un vector C en el cuarto cuadrante de 28 unidades de magnitud, formando un ángulo de 5 grados con respecto a la vertical. Una rápida mirada me dice que resolver estos problemas implica que yo trate de rotar 5 grados, ¿no? La solución en sí es rotar 5 grados en sentido antihorario. Ahora puedo girar también el sistema de referencia. O rotas los vectores o rotas el sistema de referencia. No hay ningún problema. ¿Qué vamos a tener? Si rotamos el sistema de referencia tal como se visualiza esquemáticamente, ahora el vector de 28 unidades queda en la vertical primada, ¿no? 20 grados, 20 unidades y 20 unidades para los vectores en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, y lo que cambian son los ángulos. Para el vector en el primer cuadrante, el ángulo es 37 grados. En el segundo cuadrante, el ángulo es 53 grados. Un poquito de paciencia para hacerlo, no tienes por qué aprenderlo en segundos. Este es el esquema. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el que estamos presentando? Esquemáticamente, que es más simple hacer una descomposición basado en las proyecciones en los ejes horizontal X y vertical Y, haciendo uso del triángulo de 3, 4 y 5, ¿no? Para el vector en el primer cuadrante, la componente en el eje X, 16. En el eje Y vertical, 12. Análogamente, haciendo uso del triángulo de 3, 4 y 5, para el vector en el segundo cuadrante, las componentes serán 12 en la horizontal, 16 en la vertical. Puedes verificar que esos datos son coherentes, ¿no? Haz en cada caso un triangulito, teniendo en cuenta que la hipotenusa es 5 y respetando el ángulo, ¿no? Al ángulo mayor, lado mayor, al ángulo menor a 37 grados, el lado menor, obviamente. Ahora es más simple resolver el problema. Calculamos las componentes del vector resultante. En el eje X, 16 positivo porque va hacia el eje X positivo, menos 12, esto es 4. En el eje Y vertical, las dos componentes de 16 y de 12 van hacia arriba, entonces se suman. Menos 28, la componente del tercer vector. El resultado es 0. Por lo que el vector resultante, que es 4,0, magnitud es la representación en par ordenado 4,0, tiene una resultante que es raíz cuadrada de rx cuadrado más r al cuadrado. 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es 4 unidades. La respuesta clave a avión. Resolví las dos primeras preguntas. Los espero un minuto. ¿No? Si ingresan, simplemente habilitan el micro y me dicen qué problema prefieren ustedes. En caso contrario, yo seguiré con la secuencia normal y luego de un minuto resolveré la tercera pregunta.
tanto propuesto para casa como problema de clase. Por favor, simplemente habilitan su micro y me dicen qué problema desean enfatizar. Si no, vamos a seguir la secuencia natural. Luego del problema 2, el problema domiciliario que continúa es este, el problema número 3. Se muestra vectores coplanares que están en un plano, vector A, vector B, vector C, donde se considera el eje X como horizontal y usted considera el eje Y como vertical. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Hay 3 proposiciones. Empecemos. Romanos 1. A igual menos 3,3, verdadero, ¿no? Si yo descompongo este vector A en sus proyecciones horizontal desde este punto hacia la izquierda, por eso es negativo, desde este punto inicial del vector hasta este punto es menos 3 en la horizontal. Luego subo 3 unidades y entonces en forma de par ordenado este vector A es menos 3,3. Romanos 1 verdadero. Romanos 2, A menos B es igual a 0,1. Bien, ya tengo A. ¿Cuánto vale B? Este segundo vector. Este vector es 1, 2, 3, 4 en el eje X, 4 en la horizontal, y hay que descender, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces la descripción del vector B es 4 en la horizontal, menos 3 en la vertical. Ahora, A menos B, no A más B. Al vector menos B hay que cambiarle de signo, ¿no? Menos 4 más 3. Se tiene menos 3 menos 4, menos 7. 3 menos 3, 6. A menos B es 0, menos 1, falso, ¿no? A menos B es esto, menos 7,6. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, me interrumpen en cualquier momento. Lo tercero me dice A más B menos 12 es 6,2. Y ya tengo A, que es menos 3,3. Tengo B, que es 4, menos 3. Me falta C. Este último vector en forma de par ordenado. 1, 2 unidades a derecha, 1, 2 unidades hacia arriba. La descripción del vector C es 2,2. No se pide C, sino 2C. Entonces 2C es 4,4. Se multiplican por 2 las dos componentes. En base a eso, yo escribo A tal cual, más B tal cual, menos 2C. Menos 2C es que a este vector 2C le cambias el signo de sus dos componentes, menos 4, menos 4. Y sumo A más B menos 2C está acá, se elimina los 4 y me queda menos 3. En el eje X eso vale menos 3. En el eje Y, 3 y menos 3 se eliminan y queda menos 4. Esto es A más B menos 2C.
no es 6,2, por eso la tercera proposición es falsa. La respuesta a esta pregunta es A de avión. Nuevamente, cualquier duda, por favor, simplemente habilitan su micro. En caso contrario, yo estoy entrando constante y continuamente al chat por si algún alumno deja alguna pregunta. Entonces se la explico detalladamente. En caso contrario, haré el problema de clase número 3. Pero espera un minuto. Ok, vamos al problema número 3. Es este. El enunciado. Un automóvil partiendo del origen de coordenadas realiza los desplazamientos que se indican en la figura. Determine la magnitud y dirección con respecto al eje X del desplazamiento total del automóvil, ¿no? Hay 3 desplazamientos mostrados esquemáticamente, uno horizontal de 10 kilómetros, uno cuyo vector tiene 25 de magnitud y un ángulo de 53 grados con respecto al horizontal. El tercero es vertical y su magnitud es 3. Respuestas. Bien, tanto el primer vector como el tercer vector están sobre los ejes coordenados. ¿Qué me falta describir? Este vector de 25 kilómetros, o 25 nada más, formando 53 grados, lo descompongo en una proyección en la horizontal y una proyección en la vertical. Eso está mostrando esquemáticamente. Haciendo uso del triángulo de 3, 4, 5, en el eje horizontal es 15, en el eje vertical 20. Ahora sí, representando los vectores en forma de par ordenado. D1 es 10,0 horizontal. D2, 15,20. Primero horizontal 15, luego vertical 20. D3 es totalmente vertical y entonces 0,5. Finalmente, calculo el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante es la suma del vector 1 más el vector 2 más el vector 3. De 1 más de 2 más de 3. Desplazamientos, ¿no? Sumo. ¿Y qué tengo? Las componentes en el eje X se suman. 10 más 15, 25. En la vertical también se suman. 0 más 20 más 5. Tengo el desplazamiento en forma de par ordenado 25,25. Eso es el desplazamiento resultante. Tengo algo así como este, ¿no? 25, 25. ¿Cuánto vale el vector B en magnitud y cuál es el ángulo? Obviamente, los dos las dos componentes son de la misma magnitud, ¿no? El valor del vector resultante o desplazamiento resultante es igual 25 al cuadrado en el eje horizontal más 25 cuadrado en el eje vertical. Y eso es 25 raíz de 2. Hagan el cálculo, ¿no? O acostúmbrense a procesos mecánicos de aprendizaje. También podemos calcular el ángulo. Obviamente, si uno es 25 y otro es 25, el ángulo es 45 grados. Entonces, el desplazamiento resultante tiene magnitud 25 raíz de 2 kilómetros y dirección 45 grados con respecto a la horizontal. Nuevamente,
Si desean participar, simplemente habilitan el micro o dejan la pregunta en el chat. En caso de que el micro tuviese dificultades, dejan la pregunta en el chat, queda registrada y luego de unos momentos, tal vez minutos, yo hago énfasis en esa pregunta. En caso de no haber participantes, yo continuaré resolviendo el cuarto problema para cerrar la primera hora de sesión. Voy a esperar, ¿sí? Y hago un recuento de los tres problemas que he presentado, dejando un minuto para cada problema. Un minuto para esa pregunta. Número uno, propuesta, obviamente. Otro minuto para la pregunta número dos, propuesta nuevamente. Y este ángulo rota, ¿no? Y al rotar tengo este vector. Por cualquier duda me lo haces saber. Estoy aquí. Bien. Y también he hecho esta pregunta domiciliaria, ¿no? Esta primera sesión va a concluir con la cuarta pregunta domiciliaria y la cuarta pregunta de clase, obviamente, ¿no? Pero cualquier pregunta que tengas interés, que desees poner énfasis, me lo dices. Cosa que me da dificultad las cosas. Ok, si no hay preguntas, por favor, no hay participantes, yo continuaré resolviendo los problemas en orden secuencial. Tiempo para hacer la pregunta número 4.
La figura nos muestra la posición X en función del tiempo, T de un móvil que se desplaza en una trayectoria rectilínea, MRU. No, MRU a trazos. Determine la velocidad media entre los instantes t igual a 1 segundo y t igual a 5 segundos. ¿Sí? Ese es el problema en sí. Me dan una gráfica de posición como función del tiempo. Vamos a la solución. Bien, del gráfico mostrado, obviamente todos los datos los debo extraer de la figura o gráfico mostrado. ¿Qué puedo deducir yo? Para el tiempo 1, posición 1 es 25 metros. ¿Por qué? Lo explico. En el tiempo de 0 a 1, este triangulito se corta en la mitad. ¿Sí? Para el tiempo 1 llega a este punto. Como es un triángulo, el lado vertical también se corta en la mitad. Entonces, entre 20 y 30, el número medio es 25. Entonces concluyo que para el tiempo 1 segundo, la posición x1, voy a llamar x1, es 25 metros. Posición 1 para el tiempo 1. Lo mismo, para el tiempo 5 en este sector, por favor, este sector, entre 4 y 6, tomo el valor medio, ¿no? El valor medio en esta parte corta este triángulo. Y obviamente, como es una recta, llego a este punto, ¿no? Punto medio. No está a escala, no está a escala. Y la mitad de 30 es 15. No está a escala, porque un alumno en clase me dijo, profesor, pero acá no llega a 15. Está más no, no está a escala. Tú debes respetar los números. Para el tiempo 2, x y 2 igual a 15. Este 20 debe estar un poquito más arriba, ¿no? Para que esté un poquito más a escala. X5, la mitad de entre 30 y 0, o sea, la mitad de esta horizontal debe ser la mitad de esta vertical. Si el esquema es un triángulo. Concluyo que la posición de X5 es 15. Con esos datos que se han extraído, yo puedo calcular la velocidad media. La velocidad media, por definición, es posición final menos posición inicial, entre el intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Posiciones. Final, 15. Para T5, 15. Inicial, para T1, 25. 15 menos 25. Entre el tiempo final es 5 y el tiempo inicial es 1. Resuelvo y eso es menos 10 entre 4. La velocidad media es negativa, menos 2,5. En ese intervalo de tiempo. Así defino el concepto de velocidad media en un desplazamiento en general. Lo que tengo es MRU atrasos. No tengo un MRU en general, ¿no? Pero atrasos sí. De 0 a 2, MRU. De 2 a 4 no cambia la posición X, es decir, el móvil está estacionario, no cambia de posición. Y luego, de 4 a 6, obviamente su velocidad es negativa, ¿sí? Pero me piden la velocidad media entre 1 y 5. Eso es lo que me piden, entre 1 y 5. Para este problema, la respuesta, la solución A, de avión. Insistiendo, si hubiesen participantes, simplemente habilitan el micro. En caso contrario, pueden dejar la pregunta en el chat si tuvieran problemas con el micro. Si no, voy a continuar. Si luego de 3 de clase, la siguiente pregunta es esta, pregunta 4 de clase.
Está resuelto. En principio, el enunciado. Para mover el motor de un auto, este se eleva mediante una grúa y se dispone de 4 fuerzas coplanares, F1, F2, F3 y F4, para trasladarlo como se muestra. Esas son las fuerzas aplicadas. Si la magnitud de F1 y F4 es igual a 10 unidades, 10 newton, puedes poner 10 unidades, y la magnitud de las fuerzas resultantes, raíz de 1201 newton, determine la medida de la notita, sabiendo que AP es APB como 2 es a 3. Listo. Resolvamos el problema. Primeramente relacionamos los segmentos AP y PB. Esto se puede esquematizar como representaciones en un cuadrado de magnitud del lado 10, porque las magnitudes de F1 y F4 son de 10. Bien, primero, AP es APB como 2A es a 3A. Simplemente representación de segmentos. Como 2 es a 3, como 2A es a 3A. Por lo tanto, 2A más 3A debe ser 10, igual al lado horizontal de la parte superior. Conclusión, A igual a 2. Por lo tanto, ese segmento AP debe valer 4. El segmento PB debe valer 6. Y están en la relación de 2 a 3. Esto me permite describir el vector F2 y también una notación para el tercer vector F3. Esto es el vector F2 rojo y rojo. En vez de F2, los puedo eliminar y poner estos dos vectores de rojo. 4 en la horizontal, 10 en la vertical. En este caso, primero es más simple la vertical porque está sobre el eje, ¿no? Y parte del punto origen D. También puedo representar el vector F3, primero en la horizontal, 10. Y si no conozco, no sé cuánto vale su componente en el eje Y, pues simplemente lo denoto algebraicamente como Y. Listo. Ahora sí, calculamos las componentes de la resultante. Ya todos los vectores están proyectados. Elimino F2, elimino F3. Los vectores están o en la horizontal o en la vertical. R de X, negrito 10, rojo 10, más 2A que vale 4, 10 más 10 más 4 es 24. No hay más componentes en la horizontal. R de Y, negrito 10, magnitud F1, rojo 10, la componente del vector F2, más Y, porque no conozco la componente vertical de F3. Tengo 10 más 10, 20 más Y. Esas son las componentes de Rx más Ri. Ahora sí, yo puedo trabajar con su magnitud. Me dicen, la magnitud, que es raíz de 1201, es raíz cuadrada de Rx al cuadrado, 24 elevado al cuadrado, más R de Y al cuadrado, que es 20 más Y elevado al cuadrado. Obviamente, eliminando las raíces queda 1201 es igual 24 al cuadrado, calculen el 576, debe ser igual 20 más Y al cuadrado. Al compactar, me queda 20 más Y elevado al cuadrado es 625. Verifíquenlo, por favor, con paciencia. Extraigo raíz y obviamente 20 más Y es 25. Repito, 20 más Y es 25. Háganlo ustedes con paciencia. Y entonces, Y
debe ser igual a 5. Para finalmente tener lo que yo quiero. Tangente del ángulo θ es cateto opuesto y entre cateto adyacente. Y esto es 5 entre, después calculé que y vale 5. Obviamente, el lado del rectángulo del cuadrado es 10. Al dividir queda un medio y tangente, cuyo ángulo es sea un medio, eso es 53 grados entre 2. Es uno de los triángulos notables. La clave A de avión. Cualquier duda que tengas, por favor. Con eso termino la primera hora de sesión. Los 4 primeros problemas están resueltos y explicados. Si te interesa alguno, simplemente habilitas tu micro o pones la pregunta en el chat si tienes problemas. En caso de no haber participantes, continuaré con la pregunta, el problema número 5, primero propuesto, y luego de 5 minutos con la pregunta 5 de clase. En caso de no haber participantes. Si te interesa un problema, cualquiera que este sea, yo te lo explico. Por lo pronto, voy a ir dando los ejercicios de clase a un ritmo de 1 por minuto. Yo los he detallado, pero ahí te los dejo. Pregunta 1. Estoy presentando a un ritmo de 1 por minuto los problemas de clase. Si ingresas en cualquier momento, simplemente activa tu micro. Este es el problema número 2. Os estoy presentando los 4 primeros problemas que ya resolví detalladamente a un ritmo de un problema por minuto. Pues retroceder el video en caso que sea asincrónico para ver la solución de cada uno de los problemas. Demoro 5 minutos en explicar cada problema. Problema, pregunta 3. Y finalmente acabo de hacer el problema número 4. Bien, los escucho. En caso de que se ingresen, por favor, si desean, tienen alguna pregunta en particular, los escucho atentamente. En caso contrario, resolveré la pregunta siguiente.
Muy buenas, ya tarde, profesor. Disculpe, Buenas ¿podría tardes. hacer la pregunta número 6? 6 de ejercicios propuestos o de clase. De clase, profesor, porque no me quedó muy claro. Gracias. Ya. ¿Me escucha usted? Este es el problema 6. ¿Esto quiere? Mm, ujú, sí, profesor. Ok, no se preocupe. Mire, esta es la pregunta en sí. Un móvil se dirige desde un punto A hasta un punto B en una trayectoria rectilínea, eso es relevante, con rapidez constante v. Luego regresa con rapidez 2 veces v y vuelve a ir con rapidez 3 veces v. Determine la magnitud de la velocidad media. ¿Eso sí quedó claro? ¿El enunciado es claro? Lo va a hacer por parte. Sí, sí, profesor. Ok, ok. Voy a analizar primero el primer tramo, cuando la persona va del punto A al punto B. Esto es, mire, con rapidez v va a ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Eso es claro, señor? Sí, Ok. Va a tardar un tiempo t1, ¿sí? Y va a recorrer una distancia d. No la conozco, pero bueno, la puedo poner d algebraicamente. Pero si es espacio entre tiempo. Y entonces el tiempo 1 es la distancia d entre la velocidad, que es v. ¿Eso es claro? sí, sí, profesor. Vamos a analizar la vuelta, porque va del punto B, vuelve al punto A. Va a ser esto, pero con rapidez 2 veces v. Va a tardar un tiempo t2. Listo. Ahora tengo un tiempo t2, que es espacio, la misma distancia d, entre 2 veces v. La velocidad ahora no es v, sino 2 veces v. ¿Eso está claro? Sí, sí. Listo. Vamos al último trazo, al último tramo. Análisis de la segunda ida. Mire, el móvil se desplaza con velocidad 3 veces v. Recorre una distancia d y hace un tiempo t3 debe decir, por favor. T3 debe decir, disculpe. Entonces, el tercer tiempo debe ser la distancia d entre 3 veces v. ¿Eso es claro? Sí, sí, profesor. Listo, resolvamos el problema. ¿Cómo defino la velocidad media? Esto es teoría. La velocidad media se define como el desplazamiento, ¿no?, entre el tiempo. Si me piden magnitud, simplemente la magnitud del desplazamiento. Sí, eso es fórmula, señor. Sí, sí, profesor. Listo. Entonces resolvamos el problema. Hay que sumar nomás. La distancia, ¿no?, entre los tres tiempos. Ha tardado un tiempo t1 para ir, un tiempo t2 para volver y un tiempo t3 para el segundo tramo, el último. Esto es igual a esto. ¿Sí? Estoy Sí, sí, sumando los profesor. tiempos, nada más. Ya pues, eso es. Usted mínimo con un múltiplo en el denominador, 6v, entre v te da 6 numerador, 6 entre 2v te da 3, 6 entre 2v te da 2. Y tengo 11d entre 6v en el denominador. ¿Sí? Sí, sí, profesor. ¿Listo? Puedes eliminar la d. ¿Qué me queda? La velocidad media es 6 onceavos de v. 6 onceavos con aproximación es 0,55 v. La clave de este problema es A, de avión. Mejor, algo claro, ¿le sirvió? Mm, sí, profesor. Gracias, Sí, porque no había podido interpretar lo del enunciado, cómo no se plantearlo. preocupe,
No se preocupe, para eso es asesoría académica. Bien, Muchas gracias. gracias a usted por participar. Bien, voy a resolver la pregunta 5, me quedé en eso, de ejercicios propuestos. Había hecho los 4 primeros y entonces hago la pregunta 5. Hay una corrección, aprovecho para decirlo. La figura nos muestra las gráficas de posición como una función del tiempo de dos móviles A y B que se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje X. ¿Qué distancia separa los autos al cabo de 10 segundos? Por favor, corrijan eso. Dice 20 en su separata, debe ser para 10 segundos. Está en amarillo, está en resaltado. Hagan esa corrección, por favor. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Está Con bien. eso resolvemos el problema, haciendo por partes. Sí, dígame cualquier duda. Trabajemos para el auto A. En principio, para el auto A, la posición inicial es 5, porque para el tiempo 0 este es 5. Para el tiempo 5 segundos, la posición es 45. Eso lo incluyo. ¿Cuál será la velocidad de A? Posición final 45 menos posición inicial 5 entre el intervalo de tiempo 5 menos 0. Y eso es 8 metros por segundo. Sí, con paciencia, no se hagan problemas. Tiene que ser positiva, obviamente, porque está inclinada hacia arriba, la recta que describe A como función la posición como función del tiempo para el móvil A. Lo mismo para el móvil B. Pero antes que, digo, la posición como una función del tiempo es posición inicial, 5, más B, que calculé 8 por el tiempo t. Tengo la posición del móvil A como una función del tiempo, para cualquier tiempo, ¿no? Obviamente, si el tiempo es 0, te va a dar 5. Si el tiempo es 5, te va a dar 45. Es decir, cumple para los dos puntos trazados. Y cumple para cualquier t, en principio. Ahora reviso el móvil B. Para el móvil B, auto B, posición inicial para el tiempo 0, esto es 30. Para el tiempo 5, una rápida mirada me dice que la posición de B es 0. Estos son datos del gráfico. ¿Sí? Ok. Entonces lo que puedo hacer es calcular cuánto vale la velocidad de B, de este móvil B. Posición final, 0. Menos posición inicial, 30. 0 menos 30. Entre el tiempo, 5 menos 0. La velocidad de este móvil B es menos 6 metros por segundo. Obviamente es negativo porque la recta está inclinada hacia abajo. Concluyo esto. ¿Cuánto hay la posición de B? Obviamente, posición inicial, 30 menos 6t. ¿No? Posición inicial más B por t. La velocidad es negativa. Ahora vamos a una segunda parte, ¿no? Ya tengo la posición de A como función del tiempo, posición de B como una función del tiempo. La segunda parte lo voy a hacer aquí, por favor. Espero que tengan las fórmulas. Para el tiempo 10 segundos, posición de A, 5 más 8, en vez de t pongo 10. Esto es 85 metros para el punto A, para el móvil A. Posición de B, 30 menos 10t, ¿no? Menos 6 por 10 es menos 30. Finalmente, lo que me pregunta, ¿cuánto es la distancia entre A y B? 85 menos 30, eso es 115 metros. La distancia, no el desplazamiento. La distancia, teoría, es la magnitud del vector desplazamiento. Uno está 85 del origen y otro está a menos 30. Obviamente la distancia entre ellos
es 115. La clave de respuesta a este problema con la corrección es A de avión. Cualquier duda que tengan, por favor. En caso contrario, continuaré con la pregunta 5, pero de clase. Ok, hago la pregunta 5 de clase, que es esto. Esto de clase, vamos a ver. Sí, es el tipo de clase. Bien, el enunciado. Las ecuaciones de posición de los móviles A y B que se mueven en la dirección del eje X, por eso es MRU, estado por y dos posiciones como función del tiempo, donde X está en metros y el tiempo en segundos. Determine la distancia que los separa 5 segundos después del encuentro. Ya aquí también hay una corrección. Ese 60, no, ahí no, directamente. Primero, móvil A parte de 12 metros, posición inicial. El móvil B parte de 60 metros, posición inicial. Cuando se encuentran, A se ha movido a derecha porque la velocidad es positiva, B se mueve hacia la izquierda porque la velocidad de B es negativa. Eso es un análisis de las ecuaciones. Yo estoy haciendo, obviamente, en base a que ustedes hayan hecho la clase con el docente, ¿no? Cálculo del tiempo de encuentro. Los móviles se encuentran, se cruzan si la posición de A es igual a la posición del móvil B. X de A es igual a B, X de B. Igualo las ecuaciones, 12 más 8t para el móvil A, 60 menos 6t para el móvil B. Resolviendo, el tiempo es 3,42 segundos. Ahora determino el cálculo para las posiciones finales. El tiempo es 8,42 segundos. Entonces la posición será, posición de A, 12 más 8 por 8,42, un resultado. Posición de B, 60 menos 6 por 8,42, 9,4 aproximadamente al segundo decimal. Y ahora, la Profesor, distancia que los separa. Sí, un disculpe, ratito, termino, déjeme 30 segundos y luego. La distancia es posición de A menos posición de B. Y esto es 69,88 con aproximación. Dígame, lo escucho. Lo disculpe, escucho. ¿de dónde salió el tiempo de 8,42? 3,42 más 5, ¿cuánto es? ¿Tiene lápiz y papel? Señor, le aconsejo que tenga. ¿Tiene lápiz y papel? Señor. Ya lo entendí, profesor. Claro, 3,42, este es el tiempo de encuentro. Pero le piden 5 segundos después. Eso dice, ¿no? Posiciones finales para t igual 8,42, que es 5 segundos después del tiempo de encuentro. A 3,42 le sumo 5. No se preocupe, no se preocupe. Esa es la Es respuesta. que en Dígame. clase lo hice, un profesor lo hizo de una manera diferente, que le había salido 70 y al final, bueno, lo más cercano que encontró a la clave fue el 69,88. Claro, lo más cercano, no se preocupe. Ah, la respuesta es A, corrigiendo, ¿no? Hay que corregir aproximadamente 70. Las otras claves difieren mucho, ¿no? En el caso que se planteen, las claves van a ser 65, 68, 73 y 70, ¿no? No hay problema con que un profesor resuelva con otro proceso. Todos los procesos son válidos. Lo que no puede cambiar es la respuesta. En este caso, sí. Yo en clase lo he aproximado al primer decimal. Y en una aproximación al primer decimal, sí, casi 70, ¿no? Casi 70. Depende del profesor que tome el examen en admisión, pero algunos profesores son rígidos
y quieren segundo decimal de aproximación. Pero en los últimos tiempos, como te dan 1 minuto 20 segundos nada más, se privilegia el primer decimal. Pero bueno, esto es una solución ya completa. Acá tú puedes, con fines de aprendizaje, hacer el segundo decimal. Te quita tiempo. Cuando tú divides, obviamente te quita tiempo. No es tan simple considerar el segundo decimal. Te demoras casi 20 segundos. Pero bueno, son criterios. Cada uno tiene una lógica, obviamente. Esto fue el problema original, ¿no? Aquí, haciendo el cambio de 40 para los chicos de áreas de letras, si tú cambias esto a 40, ¿no? El tiempo de encuentro es 2 segundos y pones 12 más el tiempo, te da 68 para uno y menos 2 para otro. Esto es más tipo pre, ¿no? Para las áreas de letras. Más tipo pre, ¿sí? Y la respuesta, la distancia es 70 metros. La metodología es la misma. Primero encuentras el tiempo de encuentro y luego claramente, 5 segundos después, evalúas los polinomios de posición de A y posición de B. La estructura metodológica no cambia. ¿Sí? Si no hay preguntas particulares, voy a continuar con la solución del problema número 6 propuesto. Si alguno tiene una pregunta, por favor, en cualquier momento me interrumpe y yo hago la pregunta que él desee. En caso contrario, voy a resolver el problema número 6. Es este. Un automóvil se aleja en línea recta y en dirección perpendicular a una pared vertical con rapidez de 20 metros por segundo. Este móvil, si a cierta distancia de la pared el conductor toca la bocina y escucha el eco del sonido después de 4 segundos, ¿a qué distancia de la pared se encontrará el móvil cuando el conductor escuche el eco? Esto es la posición inicial, el tiempo cero, ¿no? El móvil moviéndose con una velocidad de 20 metros por segundo. Considerando el móvil en forma puntual, obviamente, para evitarme el problema de la extinción. Se esquematiza. ¿Y qué va a ocurrir? Se emite una onda sonora. Lo que va a ocurrir lo voy a describir a una distancia de la pared. Mire, la onda sonora avanza en forma lineal, recorre esa distancia D, choca contra la pared, obviamente tiene una velocidad de sonido, y vuelve. Para escuchar el eco, la onda tiene que volver. Recorre la distancia D, pero ahora el móvil ya no está en D, ha avanzado, de modo que lo encuentra en esta posición, ¿no? 4 segundos después. Listo. 4 segundos después de ser emitido, se detecta el eco, todo lo de verde. Bien, en principio, ¿cuánto avanzó el auto? El auto avanzó un espacio S. ¿Cuánto vale el recorrido del auto? En 4 segundos. El espacio S del auto es velocidad 20 por el tiempo 4, 80 metros. El auto de rojo ha avanzado 80 metros. Bien, ¿y cuánto recorrió el sonido, lo de verde? El recorrido del sonido en un tiempo de 4 segundos es lo de verde, ¿ah? Es D de ida, D de vuelta más S. Lo que ha hecho verde es distancia D más S. Todo eso distancia es la velocidad del sonido, porque tiene una velocidad por el tiempo t.
doy valores, 2 veces D más 80, porque luego de 80 metros de distancia de rojo se escucha, esto es velocidad del sonido 340 por 4. Y eso debe ser 1360, lo que lleva 2D es igual a 1280, ¿no? Calculen y dividen y la distancia es 640. Esa distancia de rojo a la pared, 640. Distancia del auto a la pared para el tiempo 4 segundos. Hay que sumar S más D. 80 más 640, 720 metros. La respuesta A de algo. ¿Alguna duda, por favor? Cualquier pregunta que tengan interés. En caso contrario, yo voy a continuar con la pregunta número 6, pero de clase. Yo los escucho. Acabo de hacer la pregunta 6 de ejercicio propuesto. Ok, si no hay preguntas, hago la pregunta 6 de ejercicios de clase. Ya he hecho hasta las 5. Ya he hecho las 6. Cuando lo expliqué a un alumno, este es el horario en el cual lo hago. Un móvil se dirige desde el punto A hasta el punto B en una trayectoria rectilínea con rapidez constante v. Luego regresa con rapidez 2 veces v y vuelve a ir con rapidez 3 veces v. Pregunta: determine la magnitud de la velocidad media. Se analiza por trazos, por favor. Primera parte, yo analizo la ida. El tiempo para ir de A a B, ¿sí? El primer tiempo es T1. El móvil se mueve con rapidez v, recorre una distancia d. Obviamente este tiempo T1 es distancia entre v. Primer tramo. Vuelve. Entonces analizo el segundo tramo. Vuelve y recorre la misma distancia, haciendo un tiempo T2. Lo que cambia es la rapidez. V. Ahora es 2 veces V. Eso cambia. Lo que me dice que hay un tiempo 2 diferente. Es la distancia de entre la velocidad media, ¿no? Rapidez media, que es 2 veces V. Y finalmente un tercer tramo, análisis de la parte final, la segunda ida. Ahora va con 3 veces V, recorre la misma distancia, 3 veces V. Por favor, debe decir T3. Si lo hago, voy a alterar algunos detalles. Mejor que quede claro que es el tercer tiempo T3. Ahora, el tiempo T3 es la distancia de entre la velocidad, que es 3 veces V. Entran inesperadamente y voy a mi solucionario. ¿Sí? Pero eso equilibró, me alteró. Vamos a ver si salgo de acá. Listo. La velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Si quiero, la magnitud de la velocidad media es la magnitud del desplazamiento entre el tiempo total. El desplazamiento, obviamente, ha llegado del punto 1 al punto 2 y ha recorrido en total solamente una distancia d. El tiempo total es la suma de T1, primer tramo, tiempo 2, segundo tramo, tiempo 3, tercer tramo. Y entonces esto es D entre tiempo 1, D entre V.
más tiempo 2, D entre 2 veces V, más tiempo 3, D entre 3 veces V. Por favor, un poquito de práctica. Ya esto ya no es física, esto es matemática. Tres cantidades se suman así, sacando el mínimo como múltiplo de estos es 6. 6V entre V, 6. Por D, 6D. 6V entre 2, 3. Por D, 3D. 6V entre 3, 2. Por 3, 2D. Sumando, esto es 11D entre 6 veces V, factor común. Elimino las distancias. Y yo tengo que lo pedido, la velocidad media es 6 onceavos de V, que es aproximadamente 0,55. Cualquier duda, por favor. Si no, voy a esperar un par de minutos para hacer, me falta el problema 7, tanto de propuestos como de clase, y el problema 8 que haré en la última media hora. Pero cualquier problema que tengan, no hay ningún problema, ¿no? Me lo dicen. En caso de tener problemas con el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Yo voy a tratar de escucharlos, pero habiliten de preferencia el micro. De preferencia habiliten el micro, ¿no? Cualquier pregunta que ustedes deseen. De privilegio. En caso contrario, voy a esperar para hacer las 7, que es la única pregunta que falta, de propuestos. Voy a dar. Estas son las 6 preguntas que ya he hecho de propuestos. Les voy a dar espacio nomás a un ritmo de 1 cada 30 segundos. Si bien la sesión es sincrónica, todo está grabado y lo puedes ver en asincrónico. No te hagas problema. Yo cada 15 minutos estoy resolviendo una pregunta. Primero de domiciliario, de casa o propuesto, como quieras denominarlo, y secuencialmente hago un problema de clase. Obviamente con mi método. Tu profesor de clase lo puede ver o lo puede hacer de otra manera. La respuesta sí no debe variar. Pregunta 4. Pregunta 5. Y finalmente la pregunta que acabo de hacer, 6.
Bien, la continuación natural, sobre el problema 7, con las observaciones relevantes, por favor. Bien, dice, se muestran las gráficas de velocidad como función del tiempo y posición como función del tiempo de dos móviles A y B que se desplazan a lo largo del eje X. Si la central de control que controla los taxis se encuentran en posición X0, origen, los taxistas tienen que reportarse a la central mediante radio cuando equidisten de esta, determine después de cuánto tiempo se reporta. Por favor, un análisis rápido del gráfico de velocidad como función del tiempo. Me indica que para A, observen A, la velocidad es negativa. Para B, la velocidad es positiva. En el esquema que muestra posición como función del tiempo, por favor, por error de digitación, ¿no? A se ha puesto arriba y no es cierto, porque la velocidad es negativa. Si la velocidad de A es negativa, esta es la parte inferior, mide el grafo de A como una función del tiempo. A estará desde a una distancia de 80 metros de la central y la velocidad es negativa. En cambio, para B, parte del origen y la velocidad es 15. Como es positiva, esta es la recta. He puesto AB superpuestos al detalle que se ha dado para que, por favor, hagan el cambio respectivo. Esto ya siempre. Hay algunos detalles que se nos pasan, pero esos cambios nos permiten entender mejor el problema. Bien, de la gráfica de velocidad como función del tiempo, se deduce que la velocidad de A es negativa, menos 10 metros por segundo constante, y la velocidad de B es 15 metros por segundo también constante. A negativo y B positivo. Por eso el esquema gráfico. Bien, también de la gráfica posición como función del tiempo, para el móvil A tengo la distancia, la posición como función del tiempo es menos 80 menos B por T. La distancia es el valor absoluto de la posición o el desplazamiento, que es, en vez de menos 80 menos BT, pongo 80 más 10T. Distancia. Esto es 1. Para el móvil B, como parte de acá del origen, parte de la misma estación, la distancia es B por T nada más. 15T. Esto lo etiqueto como relación 2. Cuando equidisten, distancia de A es igual a la distancia de B, tendré que 80 más 10T debe ser igual a 15T. 10T pasa a restar y tengo 80 es 5T, el tiempo es 16 segundos. Comprobemos. Para el tiempo 16 segundos. La distancia de A, obviamente, menos 80 inicial, se convierte en 80, más 16 por 10, 160, más 80, 240. A está a 240. Distancia, 240 metros. Y B, velocidad, ¿no? 15 positivo por tiempo 16, 240. Ambos móviles están a 240 metros de la central. La clave a esta pregunta A de avión. Cualquier duda, por favor. Si no tuvieran dudas, luego de un minuto continúo con la pregunta número 7, pero de clase. Ok, continuamos con la pregunta 6. La pregunta de clase
es esta la 7. Nuevamente, en principio, el enunciado nada más. En la figura se muestra la posición como función del tiempo de un móvil. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Hay Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, que se hacen por partes. ¿De acuerdo? Veamos la solución a Romanos 1. Entre t igual 0 y t igual 4, la velocidad es más 10. Eso es falso, ¿no? Veamos la solución correcta. Calculando la velocidad desde t igual 0 a t igual 4. Para un MRU. ¿Por qué es MRU? Porque la gráfica es una recta. Una mirada a la gráfica me dice que es una línea recta. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad media o velocidad, como es MRU, la velocidad media siempre es igual a la velocidad instantánea y es igual a la velocidad en todo el tramo, es desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Posición final menos posición inicial entre el intervalo de tiempo. Posición final, este punto extremo, 10. Menos posición inicial, este punto inicial. Para el tiempo 0, la posición inicial es menos 10. 10 menos menos 10 en el numerador. Entre el intervalo de tiempo, en este sector, 4 menos 0. 20. Entre 4, la velocidad media en este primer tramo es 5 metros por segundo. Conclusión, Romanos 1 es una proposición falsa. Listo. Romanos 2. Entre t igual 3 y t igual 8 segundos, obviamente, la velocidad media es 5 metros por segundo. Veamos si es cierto. Sí, por favor. De acá, de 0 a 2 y de 2 a 4. De 2 a 4 hay un triángulo, obviamente. Si yo corto este sector en la mitad, la altura también se debe cortar a la mitad. Esto es relevante, ¿no? Si esto corto entre 2 y 4, la posición pasa de 0 a 10. El corte en la vertical es 5. ¿Sí? Y para 8, obviamente, la posición es 10. Entonces, la velocidad media entre t igual 3 segundos y t igual 8 es el desplazamiento entre el tiempo. Desplazamiento. Posición final. Para t igual 8 acá, 8. Esto es 10. Posición final 10. Menos, para el tiempo 3, es 5. 10 menos 5. Entre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es de 3 a 8. Tiempo final 8 menos tiempo inicial 3. Y esto es 5, numerador, entre 5, denominador. Más 1 metro por segundo. La velocidad es 5 metros por segundo. Proposición. Falso. ¿De acuerdo? Falso. Continuemos. Romanos 3. Entre tiempos 8 segundos y el tiempo 12 segundos, la velocidad es 2,5 metros por segundo negativo. T igual 8 acá, en este último tramo, para t igual 8 la posición es 10. Para t igual 12 la posición es 0. La solución. Calculamos la velocidad desde t igual 8 segundos hasta t igual 12 segundos para un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces la velocidad media es desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Entonces, posición final, 0. Menos posición inicial, 10. Entre el tiempo, 12 menos 8.
menos 10 entre 4, la respuesta es menos 2,5. Esta tercera proposición sí es verdadera. La clave A de avión. Si tienen preguntas, por favor, los escucho. Profesor, ¿en todo se halla la velocidad media? Escuché una voz, pero muy despacio. ¿Puede levantar su volumen? A ver, un ratito voy a... ¿Ustedes me escuchan bien? Por favor. Solo estoy yo, profesor, pero sí, sí le Ahora sí escucho lo escucho. bien. A ver, dígame, ¿cuál es su pregunta? O puede Como poner en el dice chat. la velocidad, No lo escucho nítido en uno usted. dice la velocidad media es 5. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Puede poner en el chat. A ver, creo que su pregunta es ¿cómo se calcula la velocidad media? Señor. Bien. Entonces le respondo, creo que escuché eso. Si no, me dice usted. Bien. Como yo determino la velocidad media, esto es teoría, En la proposición, y entonces disculpe, para la teoría, profesor, la disculpe, ¿me escucha? velocidad, primero definen el desplazamiento, y acá me dan la definición general de velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Para un MRU, la velocidad media es el desplazamiento entre dos intervalos de entre dos puntos de un intervalo de tiempo, ¿no? Posición final menos posición inicial entre el tiempo a considerar. Y la velocidad debe ser siempre constante para que el móvil tenga MRU. Entonces, condición necesaria para que un cuerpo tenga MRU es que se mueva sobre una recta, movimiento rectilíneo, y que su velocidad sea constante. Eso es, ¿no? El ejemplo clásico es de una persona al andar. Cuando una persona anda, efectúa un MRU. Creo que esa era su pregunta. No, no sé, no la escuché. Profesor, ¿me escucha? Disculpe. No escuché su pregunta. Profesor, disculpe, Disculpe. ¿me escucha? Si lo puede poner en el chat, sería interesante. Pero si no, habilite su micro. Dígame cualquier pregunta que tenga usted. Por favor, estoy a la espera de cualquier pregunta que tenga. En caso de no haber preguntas, me falta solamente detallar la pregunta Profesor, número 8 profes- de clase. ¿me escucha, profesor? Pero pueden hacer cualquier pregunta. Voy a hacer un recuento de los problemas que hemos hecho brevemente a un ritmo Profesor, disculpe. de un problema cada 30 segundos, pero me interrumpes en cualquier momento. Si alguna pregunta te interesa, simplemente me lo dices. Estoy presentando los problemas de clase en estos momentos. Profesor, ¿me logra escuchar? El ritmo de presentación es una pregunta cada 30 segundos. Yo se resuelto en el tiempo prefijado. Lo puedes revisar, por favor. Lo puedes revisar con paciencia
Pero si algo no te queda claro, simplemente me puedes decir en cualquier momento. Me interrumpes. En cualquier momento, aun cuando yo esté resolviendo un problema, me interrumpes, me dice, profesor, quiero que usted haga tal problema, explique tal pregunta. Yo obviamente te digo las indicaciones para resolver cualquier problema. Estoy pasando los problemas ya resueltos, ¿no? Para este problema 5 hay dos formas de hacerlo. Profesor, El primero que he presentado es para los alumnos de áreas de letras y esto es la corrección tal cual para que se considere el segundo decimal. Un análisis demostró que los últimos problemas tienen a veces desarrollos operativos que exigen a los alumnos habilidades operativas. Entonces se propuso ese problema. Problema 6. Finalmente, acabamos de hacer este problema, el número 7. En caso de no haber observación, no haber ninguna observación, voy a resolver el problema número 8. Resolver explicando, es decir, ¿no? Pero si algún punto no entiendes, me interrumpe. Me dice, profesor, ¿por qué? No se hagan problemas. ¿No hay preguntas? Voy a revisar el chat. Parece que hay dificultades con el chat también. Espero que lo arreglen a la brevedad posible. Entonces, resolvemos el octavo problema. Es este. En la figura, cuando la persona A emite un grito, la persona B en reposo escucha el grito en dos ocasiones, con una diferencia de tiempo de 3 segundos. Si la distancia de A a B es de 170 metros, determinar la distancia que separa a la persona A de la montaña. Se adiciona como dato que la velocidad del sonido debe considerarse como 340 metros por segundo. Eso es en el aire a temperatura de 20 grados centígrados. Tic, la solución. En principio, el primer detalle. La persona grita A y B lo escucha. E está a 170 metros. Entre B y la montaña que refleja el sonido, la onda sonora, hay una distancia X. ¿Sí? Lo primero que hago es determinar el primer tiempo, el tiempo que tarda el sonido, desde que es emitido hasta que se escucha por primera vez, la distancia de A a B. El primer tiempo será la distancia que recorre el sonido entre su velocidad v. Esto es 170 metros de recorrido entre la velocidad que es 340, tengo un primer tiempo de 0,5 segundos. Lo escucha B por primera vez. Oye, hay un tiempo T2. El tiempo T2 es el tiempo que tarda la persona en escuchar el sonido por segunda vez. Entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hay un intervalo de tiempo de 3 segundos, ¿no?
Entonces el tiempo total que ha hecho el sonido para escucharlo por segunda vez es 3,5. La persona, ¿no? El sonido hace un movimiento de ida y vuelta, tardando en total 3,5 segundos para ser escuchado en el eco. Repito, para que lo detecte por primera vez, medio segundo. Y el segundo grito o el eco lo percibe 3 segundos después. El tiempo total es 3,5 segundos. ¿Para qué hago esto? Esto es el tiempo T2, ¿no? Hay un tiempo T2, el tiempo que tarda en recorrer el sonido desde A hasta la montaña y volver. Análisis del segundo tramo del sonido. Recorrió una distancia de B por T. O el sonido ha hecho una distancia total que lo recorre en B por T. ¿Cuál es esa distancia? Simplemente 170 más X y llega a la montaña. Para volver a escuchar el eco hay que sumar X nuevamente. Entonces la distancia total que recorre es 170 más 2 veces X. Y eso equivale a 340 por 3,5. La velocidad del sonido por el tiempo total, que es 3,5. Resolviendo 170 más 2 veces X, multiplicando en 1190, ¿no? Restando queda 2X igual 1020, resolviendo X 510. La pregunta, ¿cuánto es la separación que hay entre la persona que grita A y la montaña? Obviamente la distancia total es 170 metros más ese X calculado, que es la distancia desde la persona B hasta la montaña, 510. Sumando 170 más 510, tendré como resultado 680 metros. Con eso concluí todas las preguntas. Si no hay preguntas adicionales, voy a dejar la respuesta con un ritmo de 1 por minuto de los problemas de casa, domiciliarios o ejercicios propuestos. Por favor, si tuvieras alguna duda, simplemente habilitas el micro y yo te escucho. En lo sucesivo, el tiempo que queda, simplemente voy a presentar los problemas propuestos y su solución. Tú puedes ver en asincrónico y revisar la solución detallada de cada uno de estos problemas que se están presentando.
Estoy pasando los problemas a un ritmo de uno por minuto. Problemas propuestos, por favor. Si tuvieras cualquier duda, habilita tu micro, te escucho. Por favor, cualquier duda que tengas, simplemente habilita el micro. Cualquier duda que tengan, por favor, yo me quedo hasta las 1. Tenemos un minuto más. Pero si no hay problemas, si no tienen dudas, gracias por participar. Espero vernos en una próxima sesión de asesoría académica. Ok, no hay participación en el chat. Me dio mucho gusto escucharlos. Hasta luego. Nos vemos en una próxima sesión.